Bueno, realmente, si este texto no solamente se lo llevan en la memoria, sino se lo llevan en el corazón, nos llevamos en el corazón, ¿qué diferencia haría en nuestras vidas? Cuando estamos atribuladas o estamos dudando, ¿cuántas veces nos entra duda? ¿Realmente tenemos perdón de pecados? ¿Tenemos efectivamente la sangre me perdonó todos los pecados? A veces nos sentimos como cristianas frustradas. ¿Saben qué? No depende de mí. ¿Depende de qué? ¿Qué dice el texto? De la gracia. ¿Y qué dice? ¿Cuánta gracia tiene? Riquezas de su gracia. Riquezas de su gracia. Por lo tanto, mi salvación está asegurada en Él. No depende de mí. Depende de Él. Y la gracia del Señor es infinita y no se termina. Entonces, realmente este texto significa mucho. Yo sé que ustedes lo han memorizado y nos hemos reído, lo hemos tenido, pero recuerden, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está empezando a trabajar en nuestros corazones. Y no termina nunca, porque siempre encontramos más riquezas, porque no se termina. Y es algo tan precioso entrar en lo que es la palabra de Dios y saber que la alabanza de la gloria de su gracia, y por esa gracia nos hizo aceptos. ¿Qué quiere decir aceptos? Nos aceptó, nos hizo aceptables. Dios aceptó a Cristo y me aceptó a mí. Aceptos en el amado. Y en el amado, en el Señor Jesús, tenemos ¿qué? Redención. Pero esa redención, ¿qué es? Él nos compró, como dice en 1 Pedro, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Redención por su sangre y tenemos por eso el perdón de pecados completos. Ayer, hoy y mañana y siempre. Perdón de pecados completos, según las riquezas de su gracia. Pablo escribió esto. Y Pablo era el que experimentó la gracia de Dios. Por eso escribió tanto sobre la gracia de Dios. Él sabía que Pablo no merecía nada. Sin embargo, por su gracia, él podía haber hecho todo lo que hizo. Y vimos entonces cómo fue, que estábamos viendo entonces que Pablo es un testimonio de la gracia de Dios. Y es una biografía de su puño y letra. ¿Por qué? Porque hemos visto lo que él mismo nos está contando. Él cuenta su vida. Y como él cuenta su vida, vimos cómo él fue salvo. ¿Y qué dijo? Que fue salvo por gracia. Que si fuérase sido por las obras de la ley que tan religiosamente él había guardado, ¿lo salvaba? No. Y me acuerdo muy bien cuando Marisela, perdón que te nombre, Marisela aceptó al Señor en un retiro. Y ella peleaba con lo que le habían enseñado y con una promesa que le había hecho a la madre. O al padre, a la madre creo, ¿no? A la madre. Y es no abandonar nunca su religión. Pero esa religión, por religión en sí, ¿a dónde la llevaba? Batalló, pero al Señor le dio la luz y la gracia para aceptar la salvación. Y qué hermoso fue cuando rindió su vida al Señor, ¿verdad? Me acuerdo muy bien de eso ahí, Anderock, en ese banquito, ahí estábamos las dos solas. Y batalló, ¿por qué? Porque creo que lo que le pasaba a Pablo, muy pensando en su religión y en todo lo que él hacía, y yo soy irreprensible. Sin embargo, él cayó de rodillas y dijo, eso me lleva al infierno, no hago nada, solamente la gracia de Dios. Tengo la salvación y soy salvo, no por obra, no por obras. Y Pablo pasó muchas cosas, como vimos en su ministerio, y dedicó su vida, ¿por qué? Porque él había estado mirando la gracia de Dios. Y dijimos que el que conoce realmente la gracia de Dios no puede quedar impasible. El que conoce la gracia de Dios tiene que ser una gracia activa, algo que lo lleva a trabajar y a trabajar más para el Señor. Entonces, hoy vamos a ver lo que Pablo dice, la gracia que me ayuda a pasar a través del sufrimiento. Y vamos a ver por qué y vamos a ver los sufrimientos de Pablo. Y yo cuando estaba estudiando, yo siempre me quejo de los sufrimientos míos, ¿no? Como si fuera una gran sufriente. Pero claro, mi dedito me duele y me duele. Pero cuando veo lo que pasó Pablo, digo, wow, ¿qué me quejo? ¿Qué es lo que estoy pasando yo? Pero vamos a ver hoy también por qué Pablo pudo soportar esto y qué lo ayudó a soportar esto. Y como decía María en la oración, fue mi oración también, que
es al ver la gracia que ayudó a Pablo, saber que esa gracia está disponible para mí hoy, está disponible para cada una de ustedes, que puede ayudar a pasar por la situación. Y saben una cosa tan preciosa, quizás Dios no le libere de las circunstancias, pero le da la gracia para pasar en la circunstancia. Y lo vamos a ver qué pasó en Pablo. La gracia nunca lo dejó. Y por eso pudo soportar. Pero él tenía una meta y él tenía una visión. Y es lo que quisiera hoy poder transmitirles. Lo que el Señor primero me dio a mí. Es esa meta y esa visión que quizás en esta vida no tengamos realizados nuestros sueños, como a veces nos venden. ¿Por qué? Porque nuestra vida aquí es pasajera. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué somos aquí? Peregrinos. Somos extranjeros, pero nosotros acá ya nos compramos el terrenito y queremos vivir para siempre. Pero saben, no es así. Por eso Pablo, al descubrir esto, él pudo pasar a través de los sufrimientos. Ahora vamos a ver cuáles fueron sus primeros sufrimientos. Recuerden ustedes que Hechos 9:6, no, perdón, esto todavía no. Recuerdan ustedes que los primeros sufrimientos de Pablo empezaron en el mismo momento en que se convirtió. El mismo momento. ¿Recuerdan ustedes que quedó ciego? Lo condujeron de la mano, lo metieron ahí en Damasco sin comer ni beber 3 días. Estaba orando, quería conocer cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y de pronto Dios, dijimos que a pesar de que él no lo veía, veía cómo Dios estaba trabajando. A pesar de que él no veía lo que estaba haciendo, pero Dios estaba trabajando. Y saben, esto es algo que quiero decirles. Lo hemos podido ver y experimentar en este retiro, los preparativos de este retiro. ¿Cuántos planes tuvimos que dejar de lado? ¿Cuántas cosas que según nosotros queríamos hacer tuvimos que dejar? Y pensábamos que ya no había esperanza. No estoy dramática, no había esperanza. Sin embargo, Dios tenía preparado. Dios trabajaba y yo me preocupaba. Miren ustedes qué tonta. Si yo sé que Dios trabaja, ¿para qué me preocupo? Ah, no, pero es que uno quiere ayudarle a Dios, ¿no? Es que, ¿cómo le voy a decir? ¿Saben? El Señor nos dio una gran lección. Una gran lección. Y el Señor suplió en superabundancia todas nuestras necesidades, no, nuestras dificultades. Suplió en abundancia todo aquello que nosotros habíamos querido hacer y Dios dijo, no tu manera, va a ser a mi manera. Va a ser a mi manera. Y Dios lo hizo, y Dios lo hizo. Lo que ustedes vieron no fue idea nuestra, es idea de Dios. No teníamos ni la más mínima idea de cómo lo íbamos a hacer, pero el Señor, paso a paso, fue supliendo. De una manera extraordinaria, hasta el último día. Les aseguro que hasta el último día. Pero qué bueno es saber de que Dios trabaja. ¿Y tú tienes un problema hoy? No lo ves, pero Dios está trabajando. Está haciendo algo, no sé qué, no me digan, yo no soy adivina. Pero Dios está trabajando de alguna manera, de alguna forma, y quiere sacar lo mejor de la vida de cada una de ustedes. Lo mejor de nuestra vida, de cada una de nosotras. Entonces, a pesar del sufrimiento, sabemos que Dios está trabajando. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Que Él nos va a dar detallado todo un mapa, un plan de lo que va a hacer? No. Él nos pide, confía, confía. Yo tengo esto en mis manos. Pero el problema es que nosotros estamos así jugando con Dios. No, te lo doy, me lo saco, te lo doy, me lo saco, te lo doy, me lo saco. ¿Saben qué? Para trabajar con Dios tengo que dejarlo y dejar que Dios trabaje. Que Dios trabaje. Y Pablo, inmediatamente que él estaba allí orando, yo creo que no tenía ni la más mínima idea de lo que iba a pasar. Sin embargo, Dios se buscó a Ananías, al hombre justo, al hombre que tenía que ir a hablarle, y le da las indicaciones específicamente claras. Ve a tal calle, ¿se acuerdan de ayer? Ve a tal calle, ve a tal casa, él va a estar así, es este hombre. Conoce todo. Querida, a mí eso, cuando yo empecé a mirar todo esto, dije, el Señor conoce todo de mi vida, como si no lo supiera. Pero cuando uno lo ve, dice, wow. ¿Y yo tengo miedo de que pase desapercibida?
Dios sabe exactamente dónde estás y cuál es tu problema y qué es lo que está pasando. Pero ¿qué hacía? Él estaba orando. Estaba orando. Y el Señor, fíjense qué interesante, ¿no? Porque sí, como que lo resumí. El Señor le dice a Ananías, y Ananías, heme aquí. El Señor le dice, ve, Ananías, pero no quiero. no quiero, así debe ser otro. Y el Señor le dice, ve porque, y le da un porqué. Hechos 9:6 le dice, ve porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjense lo que le garantiza. Yo les voy a mostrar lo que le es necesario padecer por mi nombre. El Señor nunca le prometió a Pablo éxito, fama, dinero, gloria en esta tierra. Nunca se lo prometió. Y yo digo, qué diferencia, ¿no? A los que predicadores de hoy, ¿no? Si aceptas a Cristo y si das tanto, te va a dar tanto, porque el evangelio de la prosperidad. Pablo no lo conoció, el evangelio de la prosperidad. No lo conoció. Por eso tampoco lo predicó. ¿Por qué? Porque Dios no me promete nada en esta tierra. A Pablo le prometió sufrimientos. Sufrimientos. ¿Y pero qué lo sostuvo entonces a Pablo? Imagínense que la persona que va a Cristo y le da su vida, le entrega su vida y le promete sufrimientos. ¿Qué lo sostuvo a Pablo para aceptar eso? Porque de entrada nomás le dijo. Pablo mismo lo cuenta. Y vamos a ver entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sufrió él? Sí, sufrió y mucho. Segunda Corintios 12 nos relata algo de lo que está diciendo Pablo. Fíjense qué es lo que lo sostuvo. ¿Qué es lo que lo sostuvo a él? Vamos a mirar 2 al 4. Fíjense, Segunda Corintios 12, versículo 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice que fue arrebatado al tercer cielo. Tenemos 3 cielos. El cielo atmosférico, lo que ustedes ven en el azul, que tan lindo hay, el cielo azul. Bueno, eso es la atmósfera. Eso es la atmósfera. El cielo estelar, donde están las estrellas, los planetas, la luna, el sol y todo eso que está muy romántico. Pero está el cielo de Dios, ahí donde habita Dios. Quiere decir que Él fue arrebatado hasta donde mismo habita Dios. Él no se explica, Él dice, yo no sé. No es una experiencia que todo el mundo le va a pasar. Imagínense, Pablo tenía una misión, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Pablo tenía que escribir gran parte del Nuevo Testamento y tenía que transmitir muchas de las cosas que Dios mismo le iba a decir. Y tenía que tener algo que lo sostuviera en eso. Pablo pasó para que yo hoy supiera lo que me espera a mí. Y dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Oyó, inefable quiere decir que no se puede hablar. Inefable, no se puede hablar. No se puede comunicar. O sea, lo que él habló, lo que él escuchó, no lo podía comunicar. Pero eso fue lo que lo sostuvo. Y fíjense qué interesante, porque guardó silencio por 14 años. Cada vez que escucho testimonios así de gente que dice que murió y que se lo llevaron al cielo y que volvió y que esto, y lo publican y escriban libros y qué sé yo cuántas cosas, yo dije, wow. Primero, no es bíblico tal cosa, no es que se van a morir, se van a ir al cielo, porque el que va al cielo ahí se queda, sí que va. Pues la mayoría que se van al infierno y ahí se quedó. Nadie nos va a venir a contar qué es esto, ¿ok? Pablo es un ser especial porque tenía una misión muy especial. Era un apóstol, recuerden. Y Pablo en ese momento guardó silencio 14 años. Miren ustedes, él no fue al Jerusalem Times a escribir la nota de cómo él fue arrebatado.
No fue al mundo de los apóstoles y el magazine apostólico ahí a contar a los apóstoles para que miren lo que me pasó a mí. 14 años, el impacto de su vida fue tan grande. ¿Se imaginan ustedes esto que dice que fue, que vieron y que le contaron y que volvieron y que... ¿Se dan cuenta lo que es el impacto de haber tenido una experiencia con Dios? 14 años sin decir una palabra. Sin embargo, eso es lo que impactó su vida y le dio la fuerza y nos da la fuerza hoy para saber dónde debemos mirar. En medio del sufrimiento, ¿dónde yo tengo que aferrarme? ¿Dónde tengo que poner mi ancla para que no me lleve las turbulencias del problema? Si yo miro el problema, me voy a caer. Pero cuando estoy con el ancla aferrada, como hizo Pablo, ahí sí que lo va a sostener. Entonces, del 7 al 9, Pablo dice que esa experiencia le sirvió para tener un aguijón. El aguijón, en el original dicen que es estaca. O sea, no es una espinita. Estaca, un pedazo de incrustado en la... Miren ustedes, lo leemos. Dice del 7 al 9, del 9, perdón. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Dice que le fue dado un mensajero de Satanás, que es un mensajero de Satanás, un demonio, que le causaba dolor. No dicen qué cosa era. Han puesto muchísimas especulaciones con respecto a eso. No voy a entrar en eso porque la Biblia no me da para saber qué. Muchos dicen que era una enfermedad en los ojos, otra cosa que era como algo repugnante que tenía porque que la gente no lo apreciaba. Otros decían que era una persona que le estaba haciendo la vida imposible. No sabemos qué era. Sí sabemos algo. Era un mensajero de Satanás, un demonio, pero era permitido por Dios. Y tenía una misión. Seguramente el demonio era aguijonear. Pero miren qué interesante, porque ese mensajero de Satanás dice que me fue dado un aguijón, ¿dónde? En la carne, en mi carne. No dice en mi alma. Claro que le causaba dolor, pero el alma no podía. Un cristiano no puede ser posesionado por el diablo, ni por el demonio. El alma del cristiano, ¿dónde está? ¿En las manos de quién? De Dios, y descansa en su gracia. No puede sacarlo de ahí, ni que el demonio le esté molestando, como muchos piensan de que tienen posesiones demoníacas los cristianos. No es así. El aguijón que tenía era en su carne y le hacía doler. No sé qué cosa era, pero le causaba dolor y molestia. Y tanto era así que 3 veces clamó. En mi carne. ¿Y por qué? Porque Dios se lo permitió que así sea. Ahora, ¿por qué? Dice... ¿por qué? Ahí mismo lo dice, ¿no? Que recibió revelaciones extraordinarias. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Y ahora para qué? Para que no se enalteciera. Pablo descubrió cuál era el motivo. Seguramente esas revelaciones podía haber dicho, yo gran Pablo, ¿no? Recuerden todo el rabino que era y todo el rabí que era y todas las cosas, el venerable. A lo mejor tenía una tendencia para esa, pero ahí lo abofeteaba y le decía, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo en ti. Y tal es así que él pudo clamar 3 veces que se lo quite. Pero Dios, ¿qué hizo? Bástate mi gracia. Dios escuchó. A veces nosotros pensamos, ay, oramos y todavía tengo el aguijón en la carne. Oramos y Dios no me escucha. Y Dios no me escucha. ¿Saben qué? Dios escucha, pero Dios dice, no te lo voy a quitar, porque es para tu bien. Es la manera en que yo pueda depender de Él. Imagínense nuestras vidas si todo nuestra vida fuera color rosa, lecho de rosa, camino sin espinas, todo lo más criada en algodones. ¿Qué sería de nuestras vidas?
Por empezar, no tendríamos compasión por los que sufren. Porque ¿cómo lo entendemos? Cuando nos vienen a hablar de sufrimiento, ¿qué es eso? Segundo, viviríamos porque con autosuficiencia. Yo puedo. Y algo hermoso es decir que el Señor le dijo, ¿sabes qué? No te lo voy a quitar, pero te voy a dar una gracia suficiente para que puedas pasar a través de esto. Y la misma gracia que tenía Pablo la tenemos hoy ahora. Está disponible para nuestras vidas. Esa gracia no me dice que me va a quitar el dolor, pero sí me va a dar el poder de pasarlo. Porque estoy con Él. No desviemos nuestra mirada. Yo sé que hay situaciones difíciles y que quisiéramos que se evaporen, pero pensemos que esa gracia me hace depender de Dios. Me hace querer aferrarme a Dios. Seamos sinceras, ¿cuándo en nuestra vida oramos con más fervor? ¿Se dan cuenta? A veces tenemos que sentir el sufrimiento porque ahí sí que oramos. Y si no, bueno Señor, bendice este día, gracias, amén, ya está. ¿No? Y, porque no tengo tiempo. Me acuerdo una vez que llegó a mis manos un librito, decía, devocionales rápidos para gente apurada. Así empezaba, para claro, la gente que está muy apurada, entonces tener un pensamiento con Dios, era una cosita, porque claro, la gente no tiene tiempo. Y yo digo, ¿y cuando estamos en problemas? ¿Dónde sacamos el tiempo? Ahí nos olvidamos de todo, pero tenemos tiempo. Hasta recuerdo haber ido en el trabajo al baño y de rodillas a orar en el baño. ¿Por qué? Porque estaba en apuro. No tengo la costumbre de todos los días ir al baño a orar de rodillas, pero cuando estoy en apuro voy al baño a orar de rodillas en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que pasa? Ay, no le puedo robar horas al patrón. Y cuando estoy en problemas, ¿qué hago? Pues voy al baño y oro de rodillas. Entonces, ¿qué es lo que cambia? La dependencia de Dios está allí. Y el Señor quiere que nosotros dependamos de Él. No somos autosuficientes. Vivimos por gracia y nos sostiene por gracia. Su gracia me sostiene. Y si estoy aquí hoy es porque su gracia me ha sostenido. Y la va a seguir sosteniendo. El gran problema nuestro es que queremos evitar el dolor. Si nos duele la cabeza, ¿qué hacemos? ¿Espero que se vaya sola? Ay, no, por favor. No puedo dormir, ¿qué hago? Pastillita. No puedo comer, pastillita. Bueno, como demasiada pastillita. Queremos a toda costa evitar el dolor y la disciplina. Y el Señor quiere, por todos los medios, Él quiere que seamos disciplinadas y dependientes de Él. Entonces, si estamos en medio de un problema, preguntémonos esto. ¿Qué está el Señor queriendo de mí? De mí. Nosotros queremos sacar el problema, pero el Señor me dice, estás en el problema y tiene un propósito. Esto es lo que lo experimentó Pablo. Bástate mi gracia, tienes un aguijón, pero tiene un propósito tu aguijón. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Está en el versículo 10. Versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustia y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aprendió la lección. Me tiene que debilitar para poder ser fuerte espiritualmente. Mientras no tengo problemas, soy fuerte yo, en mí. Qué capaz que soy, qué importante soy, como que no necesito nada. Cuando estoy en el problema, sé que yo soy débil, pero Cristo me fortalece. Y me fortalezco en Él. Eso es lo que aprendió Pablo. Bástate mi gracia, su gracia me fortalece y me es suficiente. Y miren ustedes, Pablo, 3 veces oró. Yo hubiese orado mañana, tarde y noche, 3 veces por día. Pero no oró 3 veces en toda la vida. Pero la respuesta fue, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Ahora, esa gracia que a él lo había salvado, era la gracia por la cual ahora lo sostenía. Y era la gracia que empezó con sus sufrimientos a sostenerlo en medio de los sufrimientos, enseguidita nomás después de su conversión. Fíjense en 2 Corintios 11, 23 al 33. Eso es lo que vamos a ver. 2 Corintios 11,
23 al 33. Ahora, perdón, Pablo relata sus sufrimientos, pero sin orden. O sea, vamos a leerlo, pero está sin orden. Está sin orden. Nada más que ahora le vamos nosotros a dar un orden cronológico para... Dale por favor, Armida, el sonido. Para ustedes ahora escuchen, Armida va a leer un pasaje, porque son varios versículos, pero después nos vamos a ir deteniendo en cada cosa y vamos a ir un poquito por orden, a ver cómo fue ese sufrimiento y cómo fue progresivo y cómo terminó la vida de Pablo. Sí, Armida, por favor. Ustedes escuchen, por favor, ¿eh? Sí. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Gracias. Por favor, lee de nuevo 32 y 33. No lo leí. ¿Ah, no lo leíste? No. Okay. Porque tenías que leer hasta el 33. Perdón, llegué hasta el 30. Bueno, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Gracias. A ver, lee de nuevo el 32 y 33. Por favor, no entregues tan rápido el micrófono que me vas a estar leyendo. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ok, ¿por qué no me buscas ahora Hechos capítulo 9, 19 al 22? Empezamos de atrás para adelante, ¿por qué? Porque dijimos que no tenía un orden, no estaba en un orden cronológico. Pero evidentemente ahí ya enseguida empezó su sufrimiento. Hechos 9. ¿Qué pasa? Hechos 9. Hechos capítulo 9, 19 al 22. Yo después lo voy a poner, pero ahora quiero que ella todavía no lo leas. Ahora, ¿por qué empezamos de atrás para adelante? Porque allí en Damasco, inmediatamente cuando él conoció a Cristo y tuvo su encuentro con Cristo, enseguida él empezó a... ¿Se acuerdan lo que vimos en su ministerio? Él empezó a predicar. Pero empezaron los problemas, ¿por qué? Porque empezó la persecución. Y ahora, acuérdense, mientras están escuchando esto, acuérdense quién era Pablo en ese momento. El Saulo, el venerable, el rabí. Y ahora lo quieren matar y los hermanos lo quieren salvar. ¿Y a dónde se mete? En un canasto. Miren usted el rabí en un canasto. El venerable dentro de un canasto, pero él salvó su vida. ¿Verdad? Ahora, lo descolgaron por el muro. Y ahora vamos a ver cómo Hechos 9, 19 al 22 está transmitiendo esto, con lo que Lucas está diciendo. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué conversión y qué gracia transformadora, ¿no?
Enseguida empezó a demostrar que Jesús era Cristo. Qué increíble poder pensar que en ese mismo momento de su conversión, toda su vida, como después él mismo escribió 2 Corintios 5:17, porque las cosas en Cristo, ¿qué? Son hechas nuevas, todas las cosas viejas pasaron. Y realmente él experimentó en su vida. El Saulo quedó atrás, murió, estaba atrás. Ahora hay uno que vive para la gloria de Dios. Pero fue inmediato. Una verdadera conversión. La conversión tiene que verse los frutos. Y ahí lo vemos. Pero como dijimos, empieza eso y empiezan problemas. Jesús es Dios. Ese es el mensaje de él. Jesús es Dios. ¿Pero qué? ¿Los otros qué? Este viene a decirnos eso. Claro que lo vamos a matar. Ahora se nos volvió a la contra. ¿Se imaginan ustedes? Era como un contraespía. Ahora estamos del otro lado. Entonces, ¿qué? Hechos 9, 23, 35, por favor. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que Perdón, hacía... no, Hechos 9. 33, 35. 23, 25. Yo puse bien, sí. Sí, pusiste bien, pero dijiste... Perdón. No, está bien. Ya está. 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Un distinguido rabí en una canasta. ¿Qué salida? Entró ciego y salió en una canasta. Imagínense el que iba a Damasco a conquistar Damasco, fíjense qué escape que tuvo, ¿no? Cómo el Señor transforma las cosas. Enseguida todas las puertas estaban con guardias, no podían escaparse. Pero los discípulos, cuando el amor, yo siempre digo, el amor abre ventanas cuando las puertas están cerradas. No podían hacer nada, no podían escapar, pero el amor de los discípulos que estaban ahí abrieron ventanas para que por el muro pudiera escapar este Saulo. Y allí fue como este hombre salvó su vida. Ahora, Jerusalén, se le terminó los problemas ahí. Jerusalén, Hechos 9, 26, Armida. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Sí, ahí no, sí. Ok, imagínense por qué lo puse aquí. Porque él se va a Jerusalén y quiere estar con los discípulos. Sobre todo él escribe que él quiere estar con Pedro. ¿Por qué? Aquellos que habían visto al Señor, que habían estado con el Señor, que habían vivido con el Señor. Él quería estar con ellos. Pero imagínense, de Damasco lo querían matar, ahora se van a Jerusalén, ahora quiero estar con los míos, ¿ok? Estos son los míos ahora. Pero los otros, ¿serán los nuestros o qué? Se les escapaba. Imagínense, porque era el lugar de Saulo ustedes. Rechazado de un lado y rechazado del otro. Era para desalentar a cualquiera. Pero Pablo allí estaba. Pero miren ustedes que siempre, siempre Dios trabaja a pesar de que no lo veamos. Ahí antes tenía un Ananías, ahora tiene un Bernabé. ¿Y Bernabé qué hace? Lo trae. El Bernabé es el que se toma el tiempo. Se toma el tiempo y seguramente había visto la conversión de esta. Lo trae a los apóstoles, lo presenta, da testimonio. Antes era, pero ahora es. Ese es nuestro testimonio. Antes era, pero ahora soy. Demostrando lo diferente. Ahora, Bernabé lo lleva a los apóstoles y está allí 15 días. Y uno dice, wow, 15 días, qué poquito tiempo, ¿no? 15 días y que ya se cansó. Se cansó, ya aprendió todo lo que tenía que aprender. 29 y 30, Armida. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ok,
Otra vez peligro de muerte. Está en Jerusalén 15 días, se tuvo que ir porque ahí ya lo querían matar, porque estaban los griegos que los querían matar. No les gustaba lo que estaba diciendo. Procuraban matarle. ¿Y qué hacen? Lo mandan, lo envían a Tarso, a su lugar de origen. Y uno dice, bueno, entonces ahora sí, pobrecito, se fue a su casa, su mamita le prepararía la sopita, ¿no? Ahora, ¿qué idea muy rara que tenemos, ¿no? Porque dice, bueno, su hogar, su casita, No, ¿él dónde iba? ¿Qué hace en Tarso? Vamos a ver qué hace en Tarso. Gálatas 1, 21 al 23 dice, más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia. ¿Se acuerdan que Tarso estaba allí arriba? Pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Siempre allí estuvo entre la duda, ¿no? Los demás que dudaban de él. Este antes nos perseguía, ¿ahora qué? ¿Qué pasó? ¿No? Pero me llama la atención porque dice, fui a las regiones de Siria y Cilicia. Cuando él estuvo en Tarso, no se quedó en la casita de vacaciones. Él estuvo predicando y yendo a los lugares, no importa dónde estemos. No importa que no estemos en el lugar que quisiéramos estar. Lo importante es qué hacemos en el lugar donde Dios nos pone. Quizás no estés en el trabajo donde quieras estar. Quizás no estés en el hogar donde quieras estar. Quizás no estés con la compañía que quieres estar. Pero ¿qué haces donde Dios te ha puesto? Ahí es donde tenemos que ver. Si estamos en el lugar ideal que a nosotros nos gusta, pues claro, todos somos buenos. Pero ¿qué hacemos cuando no nos gusta donde estamos? Cuando no nos gusta nuestra situación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pablo predicaba y predicaba a Cristo, enseñaba y no cesaba de hablar de esa gracia que lo había salvado a él. ¿Qué hacemos con nuestras vidas? Estamos en un rincón lamentándose. Mire, si yo hubiese sido Pablo, me siento en un rinconcito de Tarso, me voy a mi casita a llorar mis desdichas en la casa de mi mamá. Mira lo que me hicieron. Y yo que quería ser bueno. Al final, miran cómo me tratan. Me sacaron una canasta y ahora me ponen acá y me quieren matar y miran los malos hombres malos. Él no fue así. Él no fue así. Empezó a predicar en el lugar allí a donde lo habían mandado. ¿Qué hacemos con nuestras vidas? ¿Se piensan que Dios no sabe dónde estamos? Y si me deja donde estoy, ¿por qué me deja donde estoy? Quizás tengo que hacer una tarea que nadie la puede hacer sino yo. No estoy de casualidad en el lugar donde estoy. Dios me ha colocado. Y lo importante es qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Creo que Pablo no lloró, sino que se levantó y dijo, tengo que seguir predicando a Cristo. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pasa, tengo que seguir predicando a Cristo. Y ahí es lo que hace. Y fíjense ustedes que esas son las regiones que dice que ahí está Siria y ahí está Cilicia. Y donde está Tarso, ¿lo ven? En la flecha muestra Tarso. Y las otras son las regiones donde él iba. O sea, no se quedó en la ciudad chiquitita. Se fue a las regiones y ahí predicaba a Cristo. Por eso es lindo ver la vida de Pablo en todo lo que se escribe, ¿verdad? Ahora, Pablo relata sus sufrimientos. Ya Armida nos había leído, ¿verdad? Pero por favor lee el versículo 31, porque vamos a ver 2 Corintios 11, vos estabas leyendo ahí, ¿verdad? Entonces, el versículo 31, fíjense cómo empieza. Solamente el versículo 31, Armida. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Dice, pongo a Dios por testigo. Él sabe que yo no miento lo que voy a hablar. Él va a relatar lo que sufrió, pero pone a Dios de testigo. Él sabe que yo lo que digo es pura verdad. Es como decir, yo digo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y Dios lo sabe. Pero fíjense que dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que hay hermanos también
no era solo, no es mí. Vieron que a veces estamos muy en el mí, pobrecita yo, cómo sufro, como esto, como el otro. ¿Qué hago por ver a otros, el sufrimiento de otros? Es una manera de no sufrir tanto, cuando yo me empiezo a extender a otros. Dice, de nuestro Señor Jesucristo. Él había rendido su vida a ese Curios, a ese Dios. Y Curios es el amo, el Señor, el amo absoluto. Y ahí cuando dobló sus rodillas en camino a Damasco, le entregó toda su vida. Hizo una rendición total. Ahora es mi Señor. Hay un libro precioso que escribió John MacArthur que se llama Esclavo. Y ese esclavo me habla de lo que yo soy con respecto a Dios. Un esclavo no hace lo que quiere, hace la voluntad de su amo. Un esclavo hace la voluntad y los deseos de aquel que lo compró, de aquel al cual es dueño, el del dueño. Si yo digo Señor Jesús, como muchas veces decimos, ¿realmente es Señor? ¿Recuerdan lo que dice Mateo 7? ¿Por qué me llamáis? Ahí está, decirlo fuerte, Mari. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Si yo digo Señor, tengo que obedecer. Si digo Señor, tengo que obedecer. Y Pablo lo había entendido, era el Señor, era su amo absoluta. ¿Y por qué? Porque su entrega fue absoluta. El Señor era su amo, su vida ya no era de él, pertenecía completamente a su amo. ¿Cuántas de nosotros realmente hemos hecho esa rendición completa? Y recuerden que a Dios no le damos nada hasta que no le damos todo. Yo no le puedo dar un pedacito mío, o el Señor le doy completamente al Señor. No puedo vivir domingo del Señor, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado es mío. No, si soy del Señor todos los días de la semana. ¿Por qué? Porque mi vida entera yo se la doy al Señor. No me guardo un rinconcito para mí, para mis placeres. Entonces el Señor no es Señor de mi vida. El Señor de mi vida. Ahora, 2 Corintios 11 del 23 al 30. No lo vas a leer todo de nuevo. Es mucho. Pero fíjense ustedes que cuando él está pasando por todo eso, está relatando lo que está pasando. Decime nada más, Armida, la primera cosa de su sufrimiento. Versículo 23, el primero es... En trabajos más abundante con azotes sin número. No, espera, trabajo. ¿Trabajo qué? ¿Trabajo qué dice? ¿Más? Yo más, en trabajos más abundante. Ok. O sea, trabajos más abundante. Esa palabra, trabajar, literalmente es trabajar hasta quedar exhausto. ¿No es? Bueno, me dice, ¿yo trabajo? Sí, trabajo. Pero no me quedo exhausta. Todavía me queda fuerza para manejar el 405 a la vuelta. Entonces, no estoy exhausta. Así que todavía sigo con fuerza. Trabajos, él trabajaba realmente, literalmente, hasta quedar exhausto. ¿Cómo trabajaba? Pues enseñando, ya lo habíamos visto ayer, consolando. Era uno que no estaba llorando por cómo sufría, consolando. Visitando, dijimos que una y otra vez visitaba las iglesias a las cuales había ido. Me encanta el trabajo de Pablo. No es que iba, ya cumplí mi misión, abrí la iglesia, puse ancianos, ya ahora me voy, ya está. No, seguía visitando, viajando. Y les dije la carta que había recibido de esta mujer que se había ido a Turquía. Y en este siglo, se imaginan lo que habrá sido en el tiempo de Pablo. Qué difícil es recorrer esos caminos, viajando. No había jet que los llevara. Trabajando con sus manos. Mire, él de día enseñaba, predicaba, estaba con los hermanos y de noche trabajaba con sus manos. Tenía que tener su sustento. ¿Cuántas cosas pasó? Estaba exhausto, pero no sostenía la gracia de Dios. No sostenía su gracia. ¿Cuántas veces nos quejamos de, ay, qué trabajadora que soy? Ay, cuánto que trabajé. ¿Y saben qué? Si no quedamos exhaustas, no hemos trabajado al punto que trabajó Pablo. Y cuidado que cuando decimos es exhausta, no estamos exhaustas. No estamos exhaustas. Decimos exhausta. ¿Por qué? Porque estamos nosotros como que, bueno, estamos cansaditas. Pero si viene una amiga y nos dice, vamos de compra, se nos va lo exhausto.
En azotes, a ver, Armida, léeme eso de azotes, ¿qué dice? 22 y 23 lee. ¿Son hebreos? Yo también. No, ¿qué me está leyendo? 22 y 23 me dijiste. Pero del 11. ¿Del 11? 22 y 23. 22 y 23. ¿Son hebreos? Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Por eso. ¿Quiere 22? ¿Quiere 23? Yo pienso que es del 23. A ver, seguí. 23. ¿Dónde está el trabajo? ¿Son ministros de Cristo? No, empieza donde dice trabajos. Donde dice trabajo, ¿ok? En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. Ahí está. Azotes sin número. Sin número. Imagínense lo que Pablo pasaba. Azotes sin número. Dice que no, ya era tantos azotes que ni siquiera ya lo podía contar. Después dice cómo fue azotado. Léeme la parte donde dice cómo fue azotado. Ok, ya voy a ver. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez. Ahí no más. Okay. Estamos hablando de los azotes. Dice, fue azotado sin número por los gentiles, 5 veces por los judíos, o sea, recibió 39 azotes. La ley era 40. No se podía ir más allá de los 40. Pero ellos, por las dudas que se le escapara uno y a ver si uno cumplía la ley, daban 39 nomás, de misericordiosos que eran. Imagínense cómo eran los azotes. 39 azotes, ¿cómo eran los azotes? Eran cueros y muchas veces le ponían pedacitos de piedra o cosas. O sea, cómo los lastimaba, pero también fue 3 veces con vara, eso era un castigo romano. Y eso lo vemos, por ejemplo, en azotes lo vemos en Hechos capítulo 16, cuando Pablo va a la cárcel de Filipo. Pablo, o sea, no que va, lo lleva. ¿Por qué? Porque cura a una mujer que estaba, una chica que estaba endemoniada, y se arma un revuelo allí. Primero le pegaron y lo lastimaron, lo pusieron en cepo, lo mandaron a la cárcel, y allí este Pablo fue azotado y lastimado, porque dice que después le curaron las heridas. O sea, 3 veces fue con vara y era un castigo romano. Y eso lo vemos en Hechos 16 del 20 al 24, si ustedes quieren tomar notas y después buscarlo. Cárceles. Lucas en Hechos nos habla de 4 encarcelamientos. Uno dice en Filipo, que recién estuvimos mirando, una chica con espíritu de adivinación que fue curada. ¿Por qué lo llevaron? ¿Por qué lo llevaron preso ahí? ¿Qué? Porque le sacaba la ganancia a los amos. Esta chica le daba ganancia porque cobraba. Y al sacarle la ganancia, pues entonces, ¿cuál es el culpable? Pablo, a la cárcel. Y azotado con varas. En Jerusalén, y ahí está, le pongo la cita para que ustedes lo lean. En Jerusalén, acusado de ministrar a los gentiles. ¿Cómo nos viene a contaminar con esa gente? Acusado de ministrar a los gentiles. En Cesarea, allí lo enviaron para salvarlo de un complot. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de que estaba el sobrino? Y que le fue a denunciar porque había un complot contra Pablo porque lo querían matar. Y entonces lo llevan a Cesarea. Pero no es que lo llevan a Cesarea y lo dejan libre. A Cesarea y a la cárcel. Y después, la cuarta, en Roma, Hechos 28 del 16 al 35. Allí fue su primer encarcelamiento. Y yo me acuerdo cuando era chica decía, termina el libro de los Hechos y dice, y fuera una casa alquilada. Yo decía, ay, qué bonito. Una casa alquilada, ¿no? Y por lo menos los mandaron a una casa. Pero la casa era casa cárcel. Claro, era un poquito mejor que la cárcel, pero estaba encadenado y estaba con un guardia, encadenado a un guardia todo el tiempo, las 24 horas del día. Así que imagínense que no era tan romántico el asunto, ¿no? Y el segundo, ahí estuvo 2 años en la casa alquilada. Estaba, versículo 16, dice que estaba custodiado, estaba en cadenas,
Todo eso ustedes lo pueden ir mirando en su casa, no lo vamos a estar leyendo todo porque por amor al tiempo. Y Roma, en el segundo encarcelamiento, donde fue en 2 Timoteo 1:8, que después de ahí murió. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos registrado, aunque muchos dicen que por lo menos fue encarcelado 7 veces. 7 veces más. Hay algunos historiadores que cuentan, vieron que hay historiadores que cuentan la historia paralela, y dice que fue encarcelado al menos 7 veces. Y recordemos que cada vez que lo encarcelaban, le pegaban, lo azotaban, lo lastimaban y a la cárcel. Y encadenado, y muchas veces en cepos, donde padeció de todo. Peligros de muerte, peligros de muerte. En el versículo 23 dice eso, que él tenía peligros de muerte. Pablo vivió constantemente en peligro de muerte. En 1 Corintios 15, del 30 al 31, dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día su vida era como si fuera el último día. Y no es que Pablo lo está diciendo aquí para decir, pobrecito Pablo. Le está diciendo él para ver cómo la gracia de Dios lo sostenía a través de los sufrimientos. ¿Estamos sufriendo como Pablo? Sin embargo, la gracia de Dios lo sostuvo. ¿No te va a sostener a ti? ¿No me va a sostener a mí? También fue apedreado. Trataron de matar los judíos, gentiles y magistrados, ¿verdad? Apedreado. Versículo 25 dice que fue apedreado. Por lo menos hay un registro en la Biblia donde cuenta eso. Hechos 14, 19, estaba con Bernabé y dice que allí sanan a un cojo de nacimiento, y cuando sana a este cojo de nacimiento viene la gente y creen que son dioses. Y a Pablo le dicen que Júpiter, a Bernabé le dicen que Júpiter, y a Pablo, porque llevaba la palabra, porque era el que hablaba, era Mercurio. Y le tratan de ofrecer sacrificios y darle honores. Y imagínense, Pablo y Bernabé desesperados, no somos dioses. Y esos mismos que le querían le ofrecer los sacrificios, se les vuelve en contra y ahora quieren matarlo. Se los quieren matar. ¿Y qué hacen? Lo apedrean, porque vinieron unos judíos que, como no estaban de acuerdo con lo que hacía Pablo, aprovecharon el tumulto y levantaron a los revoltosos y empezaron a apedrearlo. Y dice que lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron como muerto. Dice Hechos 14, 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esto fue en Listra, donde sucedió esto. Entonces, allí con Bernabé, en Listra sana un cojo de nacimiento, creen que son dioses, le quieren ofrecer sacrificios. Bernabé era Júpiter, Pablo Mercurio, y judíos opositores levantan a la multitud, le apedrean y lo dejan como muerto. Porque no creían, ellos creían que estaba muerto, pero no murió. Vinieron los suyos y lo llevaron. Entonces, fíjense, Pablo, ¿y qué hizo Pablo entonces? Siguió con lo que tenía, con lo que sabía que tenía que hacer. En naufragios. Muchas veces Pablo andaba de un lado al otro navegando. En el versículo 25, ¿por qué no lee el versículo 25 si lo tenés? 2 Corintios 11. Bueno, yo mientras sigo. Dice, muchas veces Pablo navegó. Solamente Lucas en el libro de los Hechos registra 9 veces que subió arriba de un barco. 9 veces. El registro. A lo mejor fueron muchos más. Y él dice, a ver qué dice, 25. 11, 25. Uno más. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Fíjense,
3 veces padeció naufragio y una noche y un día estuvo ahí agarrado a una maderita en alta mar, no a la orillita, en alta mar. Entonces, náufrago en alta mar, Lucas registra 9 veces en barco y Hechos 27 sería el cuarto naufragio, que es cuando cuando lo llevan a Roma. Recuerdan que en el viaje a Roma hay un naufragio también y muchos se salvaron agarrándose de las tablitas y llegaron a una isla. Entonces, fíjense ustedes la vida que llevaba Pablo. Ahora, nosotros a veces, como decíamos antes, tenemos una imagen o una idea muy romántica de los misioneros, ¿no? Ay, los misioneros, qué lindo, llevando la palabra de Dios por todos lados. Y no tenemos ni idea de lo que pasan los misioneros. Y esta era la vida de Pablo, muchísimo más dura que todo lo que podemos pasar ahora. Ahora, el versículo 26 dice que en caminos, ¿por qué? A ver, 26. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Entonces, caminos, muchas millas caminando o en caballo. Y recuerdan lo que me contaba ella de los caminos que tenían que pasar. Dice que son prácticamente intransitables esos caminos. Y allí iba Pablo. Y peligros de ríos, ladrones, judíos, gentiles, ciudad, desierto, mar, falsos hermanos que son lo peor. Creyendo y confiando en estos hermanos y resulta que no son lo que pensaban ser. Pablo decían que eran lobos rapaces los falsos hermanos. Fíjense lo que dice Efesios 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Bueno, perdón, es Hechos 20. Ok, de Hechos, borren Efesios, Hechos. Entonces, imagínense que todo esto que él había pasado todavía tenía que aguantar aquellos falsos hermanos que estaban entre ellos. Trabajo, fatiga y desvelo es lo que tenía. Pablo trabajaba de noche para autosostenerse y sostener a los que estaban con él. Y aún así ayudaba a necesitados. Y mientras no dejaba de predicar. Versículo 27, Pablo trabajaba y predicaba y enseñaba de día. Oraba por cada uno de sus colaboradores. Es enternecedor la vida de Pablo. Y completamente exhausto, pero él continuaba. Dice que él sufría hambre y sed. Sufría. Y en Filipenses 4, 11 al 13, dice, Pablo escribió en Filipenses 4, 11 al 13, que aprendió a contentarse. Cualquiera dice, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé estar saciado, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. La necesidad le había enseñado a contentarse. El problema en él causó contentamiento. ¿Está haciendo el mismo efecto en nosotros? ¿Nuestros problemas nos causan contentamiento? ¿O nuestros problemas, en vez de contentamiento, nos está dando un carácter amargado, un carácter que es casi imposible de soportar? Recuerden que hay gente alrededor nuestra que está viviendo. Recuerden que hay gente alrededor nuestro que está viviendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas? Ayunos, fríos, desnudez. Cárceles, cadenas, azotado y lastimado. Cárceles frías, sin comida, sin ropa y además lo que más le preocupaba. Todo eso es lo que él pasaba, ¿no? Ayuno, frío, desnudez. En las cárceles no se crean que le proveían la frazadita la cobijita para que se calentara. Padecían de todo.
Y lo que más le preocupaba, ¿qué era? El versículo 28. Mira, por favor. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ese era el corazón de Pablo, la preocupación por todas las iglesias. Peligros de falsos maestros, falsos hermanos, los judaizantes, pecado metido dentro de la iglesia. Pablo se preocupaba, oraba y sufría por cada iglesia. Ese era el corazón de él. Y más iglesia fundaba, más dolor tenía en su corazón. Él mismo lo dice, versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Pablo tenía un corazón destrozado por las iglesias. Esas iglesias que tanto amaba se veían muchas veces, se veían amenazadas con el peligro de todo esto que habíamos dicho antes. Y al final de su vida, ¿qué es lo que pasaba? Al final de su vida, en 2 Timoteo 4, del 9 al 16, desamparado por un colaborador. ¿Quién fue ese colaborador? Demas. ¿Por qué? Porque amó más al mundo. Dice, ahora estoy solo. Dice, me he sentido solo, pero el Señor no me dejó. Estaba solo, pide el capote, le escribe a Timoteo, a su amado hijo, y le dice, por favor, tráeme el capote, el invierno se acerca. Y la cárcel estaba fría. Tráeme el capote. Pero no se olvidaba los libros y sobre todo los pergaminos. Él amaba la palabra de Dios. Él amaba la palabra de Dios. Y él amaba aquello que Dios ama. Amaba la iglesia, amaba los libros, amaba su palabra. Y en medio de tanta desolación, dice que Alejandro el caldelero le causó muchos males. Alejandro le causó muchos males. No le tomes en cuenta eso. Pero cuídate de él. Desamparados por todo, pero él puso su confianza en la gracia del Señor. En la gracia del Señor. Pero el Señor estuvo a mi lado. Él dice, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Él estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas. Bástate mi gracia, le había dicho el Señor. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos. En medio de tanta sufrimiento, Él da una alabanza a Dios. ¿Qué hacemos cuando estamos en dificultad? ¿Protestamos o alabamos a Dios? Él alababa a Dios. Dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el fin de su vida. 2 Timoteo 4:7 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya le venían a cortar la cabeza. Y él lo sabía. El tiempo de mi partida está cercano. Pero él tenía la certeza. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Mantuvo su fe en medio de todo. ¿Por qué? 2 Timoteo 1:12 lo dice. Yo sé a quién he creído. No dice en lo que he creído. No dice cuándo he creído. No dice cuando he creído, ni siquiera en quién he creído, sino a quién he creído. Y conozco a la persona, en Dios he puesto mi confianza, por eso estoy seguro, tiene la absoluta certeza, que es poderoso, tiene todo el poder para guardar, es mantener seguro mi depósito. ¿Cuál es el depósito? Él había depositado su vida en las manos de Dios. Mi vida en sus manos. ¿Hasta cuándo? Hasta aquel día. Él tenía su vista en aquel día. Y dice Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses, el versículo 23, teniendo deseos de partir, que es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él tenía su mirada puesta allí. ¿Dónde tenía puesta su mirada? Romanos 8:16. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
tenía sus ojos puestos en Cristo. Había visto su gloria. Y al ver su gloria, él decía, ¿qué importa los años de sufrimiento aquí? Si sufro aquí, voy a reinar con mi Señor. No, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Quieres sentir alivio en tu tristeza? Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en esa patria celestial. Pon tus ojos allí donde Cristo reina. Y mientras aquí, confía fuertemente en el Señor. Él tiene la salida para tu vida. Que podamos decir, yo he visto su gloria. Y eso que me mantenga. Que el Señor nos bendiga.